Buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué bien. Bueno, vamos a iniciar entonces la dinámica. Igual para esta sesión sincrónica va a ser la cuestión de comentar las preguntas, aportes, inquietudes que enviaron algunos estudiantes del grupo al foro de consulta. Bien, entonces vamos a comenzar con eso. Quizás de una manera general, es importante mencionar que las lecciones y los estudiantes que han leído ya la lección, que han intentado profundizar la lección y en algunos casos se nota como llevarlo a la cotidianidad, a la vida práctica, les está dando ya la pauta de que estas dos lecciones son bastante profundas, porque está trabajando con los desafíos que se plantea la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano. Bien, entonces vamos a comenzar con los aportes en el foro. Dice una compañera: la lección 9 abarca sobre la posición de la Iglesia con respecto a la política. Según el texto, la Iglesia no puede ejercer preferencia a un sistema político por no influenciar a la feligresía. Entonces, ¿la Iglesia no puede ayudar u orientar? Esa es la pregunta. Pues sí, la Iglesia puede ayudar y orientar. No sé, ustedes sabrán si dieron lectura al documento del rector de la Universidad Don Bosco, Mario Olmos. En ese documento encontramos bastante reflexión al respecto de esta pregunta. En ese sentido, tomando las reflexiones del rector Olmos y de otros documentos de la Iglesia, hay que mencionar primero la concepción cristiana de política. Y en esa concepción cristiana de política aparece lo que se ha insistido bastante, la perspectiva antropológica, que deriva del Evangelio, o sea, la palabra y la acción, el ejemplo de Jesús de Nazaret, de Jesús histórico. Y desde esa perspectiva, lo que se deriva de esa concepción antropológica. Y de ahí se deriva entonces la proyección de un sujeto libre, racional, responsable y vinculado a otros seres humanos, relacionados con otros seres humanos. Entonces, desde esa perspectiva, la Iglesia aprueba todas las formas de gobierno, todas las formas de gobierno, con tal de que quede a salvo la perspectiva de la religión y de la moral. Está hablando aquí de lo ético y lo moral. En ese sentido, el abordaje es el siguiente. El cristiano está llamado a hacer política. Eso lo veíamos cuando empezábamos a tocar el término política. Y en efecto, eso de que el cristiano esté llamado a hacer política es la acción y hecho del compromiso cristiano, que en la actualidad muchos cristianos no lo entienden así. Piensan que el compromiso cristiano es una cuestión únicamente de asistencia a la iglesia, de participación en el rito, y más allá de eso no son conscientes de que deben tener un compromiso político en el sentido
de la política desde la perspectiva cristiana. La defensa, la promoción de los principios de la doctrina social de la Iglesia, proteger y promover la dignidad del ser humano, el bien común, principalmente. Entonces, el cristiano que ejerce una acción política, en esta perspectiva positiva, va a proponer o va a intentar construir desde sus posibilidades como ciudadano un Estado no confesional cristiano, sino un Estado y una sociedad que sean justos, que se identifiquen con los principios de la dignidad de la persona y con su libertad y todos los otros derechos que le son inalienables a la persona humana. Entonces, en ese sentido, la actuación del cristiano en la política es evaluada tomando como punto de partida y de referencia los valores no propiamente religiosos, valores, no principios, los valores no propiamente religiosos, sino los valores humanos de la persona. Esto se refiere a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, es que la Iglesia no propone sistemas o programas económicos políticos, ni manifiesta preferencia por uno u otro, pero sí hay una orientación y una inclinación al cuidado de cualquiera de esos sistemas, al cuidado de la dignidad del hombre, que sea debidamente respetada su dignidad y que goce del espacio y los recursos necesarios para vivir como una persona con dignidad en su sociedad. Entonces, en simples palabras, es decir, cualquier gobierno que respete la dignidad humana y el bien común, y que trate de vincularse y respetar todos los principios que son inalienables para una persona y sus derechos. Eso es. Entonces sí orienta. No es que no oriente, pero no se identifica con un modelo específico. Puede ser cualquier modelo. Si respeta la dignidad de la persona, promueve el bien común y promueve y respeta los derechos humanos, qué bueno que el ciudadano cristiano esté vinculado a eso. No debe el ciudadano cristiano en ese sentido buscar establecer tampoco un orden confesional, sino que un orden o un sistema político que respete todos los principios y valores que hacen dignificar a la persona. Bien, esta misma compañera dice, en la lección 10, la familia representa ser un desafío para la iglesia actual. ¿Será posible que la familia también, la iglesia también, presentara un nuevo desafío grande, que es el uso de la tecnología en estos tiempos y su influencia en los hogares? Bien, esta pregunta también es importante en el sentido de cómo identificar los desafíos que están planteados en las lecciones 9 y 10, y que son los desafíos con los que se espera que trabaje el estudiante en la tercera evaluación. ¿Por qué? Porque la cuestión tecnológica, que sí es una preocupación de la Iglesia, que lo aborda el Papa Francisco, es una preocupación que está incluida o que forma parte del desafío de la educación. Por eso no aparece como un tema visible, tan visible, sino que aparece como un subtema en la lección 10. El hecho es de que la situación de la tecnología es importante analizarlo, pero hay que verlo desde la perspectiva de la educación. Ese es el desafío principal. De él se deriva esta otra preocupación
por la tecnología. Y en ese sentido hay que tener cuidado de no pensar como comúnmente se piensa cuando se habla de educación. Cuando hablamos de educación pensamos, el Ministerio de Educación, la universidad, los centros educativos. No, esos son parte. Pero la educación, eso se ha repetido por diferentes personajes y lo repiten muchas personas en la vida cotidiana. La educación comienza en casa. Ahí es donde se dan los primeros ejemplos positivos o negativos en relación a la educación. Ahora bien, en términos de lo tecnológico, lo que a la Iglesia le preocupa es dos situaciones principales. Una es que no todos los seres humanos, por ejemplo, en esta sociedad salvadoreña, tienen acceso fácil, rápido, ágil, económicamente accesible a todos los sistemas de comunicación digitales. Esa es una de las preocupaciones. Probablemente en países europeos o en Estados Unidos, probablemente es otra situación. Pero en América Latina no es tan así. No hay un acceso común para todos el 100% de los ciudadanos salvadoreños para que tengan acceso a estos sistemas como el que estamos utilizando para las clases. Hay personas, hay estudiantes, compañeros de ustedes que están en este mismo ciclo que han comentado y han dicho, no tengo celular, no tengo computadora, tengo que prestarme para poder, y aquí en la zona, allá en Morazán o Chalatenango, o frontera con Guatemala, o frontera con Honduras, me llega mejor la señal que tiene alguna entidad hondureña o guatemalteca que la señal de algunas compañías que están en El Salvador. Eso te da una pauta de que es una situación tecnológica que en nuestros países todavía no es tan accesible a todos los sectores de la sociedad. Es cierto, hay personas que andan con su celular, pero de tener el aparato a estar pagando el saldo cotidiano, eso ya es otra cosa. Y tenerlo con la, por ejemplo, yo soy un privilegiado, no se me cae la señal. Puedo dar clases ininterrumpidamente todo el día. Es muy raro que la señal se me caiga, pero porque estoy pagando un servicio. No todas las personas en este país tienen esa posibilidad. Bien, esa es una. La otra preocupación. ¿Para qué sirve la tecnología? ¿En qué la usa el ciudadano la tecnología? ¿Para estar generando odio? ¿Para estar ultrajando a otro? ¿Para estar viendo pornografía? O sea, ¿cuál es el control que ejerce la persona y que ejerce esta persona madura supuestamente en el hogar? Tienen los niños, pasan los niños todo el día jugando en la computadora, jugando juegos electrónicos, etcétera, y no tienen un tiempo para estar con sus padres, con sus hermanos, disfrutar de esa compañía, etcétera. Por eso hay hasta chistes ahora y memes, que la familia se sienta en la mesa y cada quien con su celular, nadie conversa, todos siguen viendo en una manera tan individualista sus celulares y las redes digitales. Esa es una preocupación, porque el individualismo aumenta más y aumenta más la idiotez, en el sentido de que las personas ya no leen, no utilizan la tecnología para instruirse, sino que utilizan la tecnología para, algunos dicen, relajarse, disfrutar, estar en relación con otros seres humanos, etcétera, 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 que puede ser bien bueno hasta cierta medida, positivo. ¿Cómo se usan las redes sociales y para qué las usamos? Bien, entonces, la preocupación de la Iglesia en ese sentido es si la tecnología realmente sirve
para que la persona sea constructora de su propio destino. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la persona sea consciente de que es sujeto de la transformación de su vida y de la realidad en que desarrolla su vida. Si los aparatos y las redes tecnológicas y los avances tecnológicos no sirven para eso, o no están orientados hacia eso, entonces es preocupante. O sea, ¿cuánto dedica el estudiante, por ejemplo, del tiempo de su vida para leer? Para concientizarse de que es un actor social y político y es un agente de cambio. ¿Cuánto dedica en su vida para eso? En la vida cotidiana, en las horas que tiene cada día y en las horas de la semana. ¿Cuánto se dedica para eso? O se dedica la mayor parte del tiempo a otros menesteres en lo que el estudiante o la persona joven o adulta no tiene ni idea que puede ser un cristiano política y socialmente comprometido para ser actor o actriz de su propio destino. O sea, construir, ser partícipe de la construcción de su propio destino. Entonces, la fugacidad, plantea el Papa Francisco, de los medios tecnológicos es una cuestión preocupante. Esto está vinculado con la cuestión del consumo. Las sociedades actuales te venden una computadora, te venden una impresora, te venden un celular que tiene un tiempo de agotamiento. ¿Por qué esos aparatos no duran tanto? ¿Por qué te dan contratos en las compañías de teléfono para 12 meses, 18 meses? No más. Prácticamente son desechables los aparatos que compramos para la cuestión tecnológica. Son desechables y hay que estarlo renovando. Hay que cambiar celular, hay que cambiar computadora, hay que cambiar impresora, hay que tener los dineros, los fondos, los presupuestados hay que incluirlos en los presupuestos porque sabemos que duran poco tiempo. Antes, y bueno, y ahora todo se ha vuelto así, ¿verdad? Las cafeteras, las cocinas, las lavadoras, todo prácticamente es desechable. ¿Eso qué hace? Que la persona y la familia esté orientada al consumismo. En eso también. Todo es fugaz, todo tiene poca duración. Y así como es de fugaz eso, también es fugaz el noviazgo, es fugaz el matrimonio, es fugaz las relaciones entre parejas, todo en la sociedad se vuelve fugaz a partir de esto que se nos está introyectando en el cerebro. Entonces, a esa fugacidad se refiere el Papa Francisco como algo que es peligroso en la sociedad. Está vinculado al consumismo. Entonces es gastar y gastar y gastar en tecnología, pero en muchas ocasiones sin ser actores de nuestros propios destinos. Ahí está el problema. Entonces, esto está incluido en la cuestión de la educación. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones anteriores. No todos los jóvenes tienen el privilegio que ustedes tienen ahora. Una gran parte de los jóvenes salvadoreños no tiene este privilegio de estar en una sesión como esta. Entonces, allí la dignificación de la persona y el bien común no están contemplados. Son una cuestión que está también en las posibilidades económicas de cada quien, de cada familia. Y no todos tienen esas posibilidades económicas. Bien, otra compañera manda otras preguntas. Bueno, pero más que preguntas, hace unos comentarios. Tengo unas preguntas sobre los derechos humanos. ¿Cómo podemos hacer para que se respeten nuestros derechos a los cuales tenemos derecho, valga la redundancia, pero que no se nos hacen efectivos muchas veces? Con esto pongo dos ejemplos. Uno, el domingo pasado un amigo me comentó que en la colonia donde él vive llegan policías cada cierto tiempo y se llevan presos a jóvenes, solo porque sí, no tienen vínculo con mareros, no trafican mercadería ilícita
no trafican mercadería ilícita, no tienen antecedentes penales, nada en absoluto, pero los ven y se los llevan y en algunos casos, según lo que me comentó él, ese amigo, los meten presos por lo menos durante 1 año y medio. Los derechos humanos dicen nadie puede ser detenido injustamente. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bien, en este primer ejemplo, esto no es nuevo en esta sociedad. Esto ha ocurrido constantemente, desde los años 30 probablemente, con diferentes metodologías. Fue parte de lo que motivó el conflicto interno de los años 60 y 70 en este país, 80, que terminó hasta los años 90, prácticamente. A eso que la compañera comenta, se le llama la criminalización de la juventud. En los años 70 y 80 se vivió eso. Simplemente porque un joven anduviera con tenis o cabello largo o blue jeans, se consideraba que era un guerrillero o un terrorista, aunque no tuviera ninguna vinculación con esos grupos en aquella época. Podía ser detenido, podía ser encarcelado, podía estar encarcelado 72 horas sin comunicación con amigos ni familia, y también podía ser desaparecido o torturado. Por eso hay personas que todavía andan en la búsqueda de sus familiares. Y esto que comenta, pues ya es de nuestro momento más actual, pero es prácticamente lo mismo. Los métodos han cambiado, pero la situación es la misma. Y a eso se le llama criminalización de la juventud. Porque entonces todo aquel joven que no entra en los criterios o en el marco de los parámetros que se tienen en la sociedad para ser un joven honesto y honrado, entonces le suceden estas cosas. Pero vean bien, esto sucede solo en las colonias populares. Esto no sucede en las colonias donde viven las personas que tienen más recursos económicos. ¡Ay, Dios! Que se lleven un jovencito o jovencita de esa colonia. Aparece en el periódico mañana. Y aparece el fiscal pidiendo rápidamente su liberación. Entonces tiene también una orientación de clase y una orientación económica. Más que todo el pobre, el joven pobre, es el que le afectan o le conculcan, como dicen los abogados, le conculcan sus derechos, aún siendo inocente. Esta es una situación grave. Esto que ha vivido ella o que se da cuenta sucede en muchos lugares de la capital y de otros lugares del país. Muchos jóvenes están encarcelados inocentemente y están ahí purgando penas sin tener nada que ver en los delitos que le han indicado. Bien, voy a leer el otro aporte o comentario para después hacer una reflexión. 2, dice, si en un lugar alguien sabe que le están pisando los talones, lo pone entre comillas, que hay alguien que desea causarle daño moral a esta persona, que está controlando cada movimiento que hace para que cuando cometa un error, conviertan su vida privada en pública, a lo que los derechos humanos dice, el derecho a la privacidad. Pienso que para lograr saber quién es esa persona que está haciendo o queriendo hacer daño, sería solo con un detective secreto, lo cual implicaría que quien lo contrate debería tener suficiente dinero para pagarle y que haga el trabajo de averiguar quién es esa persona y lograr un acuerdo de paz, dice, o sea, llegar a un arreglo, tal vez, o hacer justicia de alguna manera. Esto que mencionan al final, eso se vive en muchas comunidades de escasos recursos. Hay personas que hacen justicia a su manera, es hacer justicia por su propia mano. Eso ocurre en esta sociedad. Bien, estas dos situaciones se vinculan primero a la situación que hablábamos de la tecnología. ¿Para qué se usa la tecnología? Antes, por ejemplo, el seguimiento a una persona se daba físicamente. Se utilizaban vehículos, personas que esperaban, que estaban pendientes. Ahora lo puede hacer con un dron, lo puede hacer hackeando la computadora o el teléfono y empezar a escudriñar intimidades
de otra persona. Para eso también se utiliza la tecnología, no solo para cosas buenas. También se utiliza para violar la privacidad. Aquí hay casos donde se ha denunciado que estructuras gubernamentales escuchan conversaciones sin el permiso del ciudadano. El ciudadano tendría que dar un permiso para que eso suceda. Pero aquí se hace. Se violan los derechos humanos en un gobierno, en otro, se repite. Es práctica de algunos políticos escuchar a las personas que no están de acuerdo con ellos y tomar acciones también en su contra. Eso se da mucho en el mundo de los políticos partidarios. Bien, aquí la situación, otra vez, volvemos al compromiso político y participativo de los ciudadanos. Como digo, estas situaciones no son nuevas, pero las están viviendo ustedes en una nueva generación. Eso lo vivió nuestra generación anterior y la anterior a nosotros y la anterior. Eso conllevó a la comunidad y a la sociedad y a sectores de la sociedad a organizarse. Y muchos sectores de esa sociedad lo hicieron primero a partir de las motivaciones cristianas, a partir de la doctrina social de la iglesia y del pensamiento social cristiano. ¿Por qué? Porque el ciudadano no organizado y no consciente de su rol político, en ocasiones puede sufrir cosas y como está individualmente y socialmente separado, no está vinculado a nada, y con esto no quiero decir partidos políticos, sino que organizaciones sociales que pueden organizar los ciudadanos, pero como no participan en nada de eso, entonces vive una vida tan individual, tan individualista y tan separada su familia de toda esa situación, que cuando algo ocurre, no sabe ni qué hacer. Bien, aquí hay varios caminos en situaciones como esta. Por ejemplo, acudir a la Procuraduría de Derechos Humanos. Ahí tienen varias secretarías para trabajar diferentes situaciones. La que más conoce a la población es lo que aparece en los periódicos, en los medios de comunicación. Que los trabajadores fueron y hasta ponen marcha delante de la Procuraduría denunciando a tal patrón porque no le pagó una cuestión laboral. Pero la Procuraduría de Derechos Humanos también trabaja otros temas, trabaja el tema de migración, por ejemplo. Hay personas que van allí y preguntan y ellos hacen investigaciones, hasta van a México y a Estados Unidos, a hacer investigaciones de personas que han desaparecido cuando han viajado, probablemente ilegalmente, a Estados Unidos o a México o a Costa Rica. Hay gente de salvadoreña que migra a Costa Rica, aunque no aparezca eso en las noticias, pero sí se da. Bien, entonces así la Procuraduría tiene ese departamento, también tiene un departamento para violaciones de la privacidad de las personas, también hay, y hay denuncias, las personas van allí y ponen sus denuncias. También hay organizaciones ONGs que trabajan en estos temas. Por ejemplo, hay una organización que es una ONG de una iglesia evangélica anglicana en El Salvador, que se llama Cristosal, y trabajan con la criminalización de los jóvenes y también con las situaciones de familias que tienen que huir de sus lugares por persecución de los grupos delictivos. Entonces, hay bastantes formas de enfrentar esta situación. Y lo otro es, ustedes probablemente han visto en los medios de comunicación, nada menos esta semana que está terminando, hay, por ejemplo, organizaciones de comunidades que organizadas denuncian la situación del agua, su comunidad. Hay organizaciones de barrios, hay organizaciones de colonias, donde los vecinos se apoyan y se ayudan en temas que les perjudican en la colonia. Y sucede en pueblos también, no solo en barrios y colonias. Pero en ocasiones las personas no están informadas de esta situación y es importante informarse y saber que hay instancias no gubernamentales, sino que de la sociedad civil organizada
que pueden ayudarle a trabajar en temas como este. Y también instancias que no son precisamente gubernamentales, pero que son vinculadas a esos procesos de gobierno, donde el ciudadano puede acudir para que le apoyen en alguna de estas situaciones. Ahora, la criminalización de la juventud es un tema complicado. También esta organización que les menciono trabaja ese tipo de cosas. Hay organizaciones, los padres pasionistas, que trabajan en Mexicano, trabajan con jóvenes también criminalizados o con jóvenes que se les adjudican delitos sin haber cometido ninguno. Tienen ellos una oficina para trabajar ese tipo de cosas, los padres pasionistas aquí en Mexicano, en San Salvador. Es una situación triste, difícil, porque hay muchos jóvenes que están pagando penas en las cárceles sin haber cometido ningún delito. Pero bueno, hay que buscar la defensa de los derechos humanos y si es posible de manera más organizada. Bueno, posible es que se decida el ciudadano hacerlo, es otra cosa. Bueno, otro aporte. Buenas tardes, licenciado. Aquí le planteo algunas de mis consultas sobre la lección 10. ¿Qué puede hacer el PSC o Pensamiento Social Cristiano para garantizar y asegurar una educación inclusiva? No puede garantizar. El Pensamiento Social Cristiano no puede garantizar una educación inclusiva. Lo que puede garantizar es una educación inclusiva en los espacios donde ella tiene incidencia, donde la iglesia tiene incidencia. Esta estudiante está hablando del pensamiento social cristiano. El pensamiento social cristiano no está solo en la iglesia católica, está también en las iglesias evangélicas. Y hay iglesias evangélicas que tienen colegios y tienen escuelas al servicio de sectores más empobrecidos. Esa es una educación inclusiva. Y hay también iglesias católicas que tienen colegios y escuelas que también tratan de ser inclusivos en este sentido con sectores económicamente deprimidos. O sea, ciudadanos empobrecidos que se benefician de estudiar en esos colegios o escuelas o que reciben alguna beca. Solo ahí puede garantizar, ya sea la iglesia católica o evangélica, esa posibilidad, garantizar. Otra cosa es alentar. La iglesia cristiana evangélica y cristiana católica alientan mediante acciones, discursos, foros, propuestas, alientan a las instancias gubernamentales a desarrollar acciones inclusivas. Para que en El Salvador hubiese una educación inclusiva para más ciudadanos, tendría que ser el gobierno el que lo haga. Es el único que tiene las posibilidades económicas, financieras, para poder hacer una educación inclusiva. Si un gobierno no lo hace, es porque no quiere hacer una educación inclusiva. Acuérdense que el conocimiento es poder. Y en tanto más ciudadanos sean parte de un sistema educativo, el pueblo sale de su ignorancia y comienza a defender sus derechos. Si a un gobierno le conviene, eso lo va a hacer. Si no le conviene, no va a hacer que la educación sea inclusiva. Y la inclusividad tiene varias aristas también. Va a ser inclusiva la educación para todos los sectores económicamente deprimidos, o sea, los más empobrecidos. Esa es una. Para ello, tendría que entonces fortalecerse, por ejemplo, los presupuestos para las escuelas y los institutos nacionales. Y los presupuestos en términos generales, para poder atender a más estudiantes, pero atenderlos con calidad. Y para que la Universidad Nacional prospere y sea realmente una universidad que logre incluir. Imagínense, por poner algo, un ejemplo, un año solicitan 15,000 estudiantes entrar a la Universidad Nacional. De 15,000 pueden quedar 3,500. ¿Qué es del resto? Toca irse a universidades privadas, donde los costos no son baratos, no son fáciles de costear en un presupuesto familiar.
Pero si un gobierno fortalece la Universidad Nacional y de incluir 3.500 estudiantes pasa a incluir 10.000 y ya solo 5.000 estudiantes quedaron fuera, eso cambiaría la situación, ¿verdad? Pero provocaría otras cosas. Las universidades privadas dejarían de percibir tanto dinero a través de sus estudiantes. Hay muchas implicaciones económicas en el sector también educativo. Bien, pero la educación inclusiva también tiene otros aspectos. Por ejemplo, la generación de inclusión de personas que no tienen problemas auditivos. Aquí muy difícilmente, por ejemplo en esta clase, tendríamos que tener, si hay estudiantes que tienen dificultades auditivas, tendríamos que contratar a otro profesor o profesora que esté traduciendo lo que yo estoy diciendo para que ese joven o esa joven tenga acceso a esta formación. Pero no hay, ¿verdad? ¿Y será que en los programas de televisión que reciben los niños está esa inclusividad? O en las escuelas tienen a dos profesores, uno que le está dando la clase y el otro que está traduciendo, o un profesor que está capacitado en los dos idiomas y al mismo tiempo que está hablando un lenguaje de señas para las personas que tienen problemas auditivos. No, no ocurre eso en este país. Y si ocurre es muy escaso. Hay sociedades donde se ocurre, pero en este país la educación inclusiva está a años luz. Estamos lejos de eso. Bien, entonces no hay cómo garantizar solo en los espacios donde las iglesias tienen incidencia. Y ante el tema de la educación ecológica, ¿cómo alentar el cuidado del medio ambiente a todas las personas? Ahí ese ya es otro tema. En cuestión de la cuestión de la educación ecológica, probablemente ustedes no lo sepan, probablemente algunos de ustedes sí, aquí ha habido cantidades de procesos, de cursos, diplomados, que da la Universidad Nacional, que dan las ONG ambientalistas, cantidades de personas han pasado por esos diplomados y cursos. Y se han vuelto agentes de promoción de una educación ambiental. Hay universidades también que se dedican al tema, es un tema prioritario para algunas universidades, y desarrollan diplomados, cursos, hasta licenciaturas en la cuestión ecológica o maestrías en la cuestión ecológica o de cuidado del medio ambiente. Ahora, esa cuestión es una cuestión de conciencia. Y el tomar conciencia del problema ecológico no es tan difícil. Es más o menos fácil. Es muy fácil ahora tener acceso, por ejemplo, en sus familias, que tienen acceso a estas redes, pueden investigar de la problemática medioambiental. Nada menos esta semana o la semana pasada, por ejemplo, el desprendimiento de ese iceberg que ocasionó los vientos que estábamos teniendo en este país, parte del calentamiento global, apareció en las noticias. ¿Qué hacer ante esa situación? Bueno, hay que investigar, hay que usar otra vez las redes sociales y hay que usar el internet para cosas positivas. ¿Cuántos hemos investigado de esa situación que pasó la semana anterior? ¿O solo estuvimos disfrutando de los vientos frescos de a saber qué pasa en el mundo? Ahí está una de las cuestiones fugaces otra vez de la tecnología, ¿verdad? Que uno en ocasiones no investiga teniendo a la mano las posibilidades. Hay escuelas también y colegios que parte de la formación en las asignaturas está la cuestión de la ecología. Ustedes tienen un rol también en eso. Ustedes que son jóvenes y tienen posibilidades de este tipo de formación y que han leído o han visto o superficialmente han conocido la encíclica Laudato Si, a los numerales que se les pusieron, que es bastante breve ahí en el aula digital. ¿Por qué no los lee y los comenta más con su familia? Usted puede ser un agente de cambio. Usted puede también transmitir la educación ecológica en su hogar. Hay sacerdotes y hay pastores que en sus reflexiones hablan sobre el tema. Hablan sobre el tema ecológico y la responsabilidad del cristiano en la educación ecológica o medioambiental. Entonces, hay posibilidades. Aquí es otra vez la cuestión de la conciencia. ¿Qué es ser iglesia?
Y en ocasiones pensamos que la iglesia son los teólogos, es el papa, son los sacerdotes, son los obispos, son las monjas. Ah, pero el cristiano bautizado, el feligrés, ese no, él no tiene que hacer nada. Son los otros los que tienen que actuar. Entonces ahí es otra vez el tema del compromiso. Bien, según la fe cristiana, todo bautizado tiene un compromiso y un deber cristiano. Y esa es la cuestión de la protección de la dignidad de la persona y todos los derechos. Ahora, la cuestión ecológica también entra dentro de los derechos de los ciudadanos. Bien, vamos a ver, vamos a seguir adelante porque el tiempo se nos está yendo. Vamos a ver lo último ya. Bueno, la última se me escapó aquí, vamos a ver cómo está en la clase. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, en este momento podría hacerla. Algo para ampliar lo que hemos estado reflexionando. Yo tengo una pregunta, licenciado. Sí, dígame. En la clase 10, cuando aborda el tema de la familia como desafío, habla también de que hay un problema jurídico de la familia en algunos países. ¿A qué se refiere con eso? O sea, a la cuestión de que como hay nuevas formas de concebir a la familia en algunos países, entonces también aparece esa preocupación. Es una cuestión jurídica, ¿ya? Que tiene que ver con las identidades, la identidad de la persona. ¿Responde eso a su pregunta? Sí, licenciado, gracias. Bien. Bueno, Licenciado, sí, dígame. sí, tomando la misma pregunta, no entendí la respuesta. O sea, de que la concepción de familia no es igual en todos los países y en todas las sociedades. Por ejemplo, en Europa hay países europeos que la concepción de la familia ya no es un hombre y una mujer, no que pueden ser dos hombres o dos mujeres, o puede ser una madre soltera. Esa concepción de familia ya está aquí en esta sociedad. La concepción de que una madre de familia con sus hijos es una familia, aunque no esté el marido. En esas sociedades y en aquellos países donde hay otra concepción de la familia, eso tiene connotaciones jurídicas. Aquí en El Salvador ya comienza esa inquietud. Por ejemplo, personas que son de la diversidad sexual, que son transexuales, están luchando por sus derechos de ser reconocidos en ese cambio de género. A eso se relaciona también. Tiene que ver con cuestiones jurídicas, de identidad jurídica. Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Bien. Bueno, el último aporte al foro. Dice, sobre la educación me parece que es un tema un poco difícil, o será que no tengo suficiente conocimiento. Muchas veces me he puesto a pensar qué habría que hacer o cómo sería para poder llevar educación gratuita a todos los salvadoreños. Hay unos pocos países que lo hacen, incluso hay países que otorgan a otras personas de países diversos la posibilidad de tener educación gratuita. Por lo tanto, sé que se puede, pero ¿cómo lograrlo? Pues para eso se necesita dinero, ya que aunque sea la educación gratuita, siempre se necesita un espacio idóneo, escuelas, institutos, etcétera, así como también un buen salario y profesores. ¿Y de dónde surgiría ese dinero si no se cobraría educación? Y casi nadie, si no es que nadie, estaría dispuesto a trabajar sin pago. Bien, este es otro tema que tiene que ver con la cuestión del ciudadano. ¿En qué sentido? Esta estudiante hace referencia a que otro paga. Yo le voy a hablar de una situación que yo conozco. Mis hijos son mexicanos y ellos estudian gratis en México. Y son hijos de extranjeros. Yo soy salvadoreño y mi esposa es boliviana, pero ellos nacieron en México. Y con el simple hecho de nacer en México, tienen acceso gratuito a la Universidad Nacional.
todo ciudadano mexicano tiene acceso gratuito a la Universidad Nacional, aunque no sea de padres mexicanos, si nace en territorio mexicano. Y así sucede en algunos países europeos, es hasta más amplio ese derecho. ¿Qué sucede en nuestro país? Que el presupuesto dedicado de la nación, dedicado a la educación, es muy bajo. Solo ronda en toda la historia del país y actualmente llega hasta 16% del presupuesto. Y el otro gran problema es la corrupción. O sea, se tiene el presupuesto, pero la corrupción está en todos los niveles. Bueno, sí, hasta ocurre en las iglesias y en nuestras casas. Y la corrupción entre los políticos también está. Hay dinero, pero no llega hasta los centros educativos. Pero además, los gobiernos hasta ahora no se han preocupado por darle el suficiente dinero a la Universidad Nacional. Un tema que ya más o menos hablábamos antes. ¿Qué sucede en México? Son gobiernos que uno tras otro vienen siendo de diferentes partidos, pero ya tienen priorizado de que la educación es parte importante para sus ciudadanos. Entonces destinan una gran cantidad de presupuesto para la educación de sus ciudadanos. Y tienen buenas universidades, grandes espacios. La Universidad Nacional de México es enorme, es una ciudadela, una ciudad dentro de otra ciudad. Entonces aquí, ¿qué necesitamos? Que el gobierno destine más fondos a esa educación. Y entonces así los salvadoreños tendrán más oportunidades de una educación gratuita. Los niños en la escuela primaria, los jóvenes en la escuela secundaria, tendrían que tener esa educación gratuita y lo que necesita es que el gobierno tiene más fondos para ello. Eso es todo. Solo así se va a poder solucionar. Ahora, para eso hay que recaudar impuestos. Y parece que la situación en el país, según algunos economistas, la recaudación de impuestos a partir de este año va a estar muy difícil por toda la situación que estamos viviendo de la pandemia y las consecuencias de cierre de lugares. O sea, la economía está mal. Entonces, para la recaudación de impuestos no va a estar fácil. Pero por ahí hay otros temas. Parece que el gobierno quiere recuperar ingresos a través de su directiva, que tendría consecuencias graves también para la población. Pero vamos a esperar a ver qué sucede. Bien, entonces por ahí está la situación de la educación gratuita. No es fácil, no la puede pagar cualquiera, la tiene que pagar el gobierno. Y ojalá fuera cuestión de tema de gobierno de cualquier tipo de partido que le interese la formación y la educación de los ciudadanos. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta antes de que terminemos con la sesión? ¿Algún comentario o duda? Todo está clarísimo. Bien, no hay más inquietudes, no hay más preguntas o aportes. Bueno, vamos a ir concluyendo entonces la sección sincrónica. Solamente mencionarles que ahí en el aula digital les van a aparecer dos cosas muy breves. Una acerca de qué es un resumen. Por eso también les mandé un mensaje y les quedó ahí en aviso la cuestión de que vieran algunos videos de ahí de la lección 9 y 10. Porque ahí el compañero colega que trabaja en esos videos, él hace un resumen de los desafíos. Entonces hay que ver bien esos videos para que a usted no le cueste ver qué es un resumen, ya en la práctica. Pero también le ayuda a identificar cuáles son los desafíos. Por ejemplo, esta cuestión de la tecnología es un tema importante y puede ser un desafío, pero según el pensamiento de ser cristiano, está
dentro de un desafío mayor, y es el que prioriza en la elección, que es la cuestión del tema educación. Porque ve educación un tema enorme, grande, donde está esta pregunta de la educación inclusiva, está la pregunta de la gratuidad de la educación para todos los ciudadanos salvadoreños, está la pregunta de lo tecnológico en la educación y en la educación en la perspectiva amplia, donde la familia juega un rol importante, la sociedad, las redes sociales podrían jugar un rol importante también. Entonces, ese es un gran desafío que identifica el pensamiento social. Y así como identifica ese desafío, identifica otros más. O sea que no es una lista enorme de desafíos, lo que menciona las lecciones. Y eso tienen que trabajarlo bien, que es un resumen y es un desafío, para cuando ustedes seleccionen los desafíos y trabajen en el resumen, para que no anden muy perdidos en esa situación y puedan identificar bien qué es un desafío y cómo hacer el resumen de ese desafío. Bien, entonces esas dos cositas les va a quedar ahí en el aula digital para que ustedes lo lean, tengan más instrumental para poder trabajar en la tercera evaluación, aparte de la secuencia didáctica, perdón, aparte de la secuencia didáctica que les va a orientar acerca del tema siguiente, que es el método ver, juzgar y actuar. Porque hay que tomar en cuenta que las evaluaciones vienen una bien cerquita de la otra, la tercera y la cuarta. Prácticamente se van a vacaciones y al regreso tienen que hacer la cuarta. Entonces, muy probablemente las dos rúbricas le lleguen de una vez para que cuando vayan a vacaciones vayan pensando en eso. Metodológicamente es complicado eso, irse a vacaciones pensando, pero la cuarta evaluación no está tan complicada como la tercera. Bien, quedamos en eso. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo que nos quiera compartir? Yo tengo una pregunta, pero está algo salido de tema, más que tiene que ver con el ciclo extraordinario. ¿Cuándo es que es eso? Después del primer ciclo. No está terminando este ciclo y empieza el otro prácticamente. Ahí está, no han descargado la guía estudiantil, ahí está en el portal web. Y la guía estudiantil te da las fechas específicas de todo. Descarga, está en el portal web. Bueno, sí, Sí, gracias. por nada. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Pregunta, comentario. El 15 de mayo es el último día de clases, pero ya desde el 1 de mayo, no, desde el tercero, 3 de mayo, sí, ahí inicia ya todo el trámite para el segundo ciclo y para el ciclo intermedio. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta, dudas? Bueno, si no hay nada más, estaríamos cerrando entonces la sesión. Hoy va a subir la rúbrica, licenciado. No, la rúbrica todavía no, falta tiempo para eso. Ahora lo que hay que dedicarse es a estudiar los documentos. Las lecciones están remitiendo a otros documentos también. Ok, está bien, gracias. Ahora se sube la secuencia de la otra semana. Bien, ¿alguien más? Para mejorar la nota en la próxima tarea. No le escucho. Para poder mejorar la nota en nuestro siguiente trabajo. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Parece que usted mencionó que nos podía asesorar. Sí. Más que asesorar, es una sesión extra. Pero ahí depende del interés de los estudiantes de su grupo. Quienes están interesados y todo eso para poder programarlo. Entonces, para eso me tendrían que escribir un mensaje si ya se pusieron de acuerdo, uno, dos o todo el grupo de estudiantes. O cómo sería para poder programar eso. Bien.
¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más, estaríamos dando por concluida la sesión de este día. Cualquier cosa, escriban mensajes y ojalá participen así como lo están haciendo algunas personas del curso. Como vieron, las preguntas son bastante profundas, porque profundos son también los temas. Ahora, ¿cómo sintetizar todo eso, los desafíos para la tercera evaluación? Ese es un arte que van a tener que poner en práctica. Muy bien, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, licenciado. Cuídense, disfruten. Adiós, Gracias, licenciado, igualmente, licenciado. adiós. Buen día. Buen día. Igualmente, buen fin de semana. Gusto verles.